Queridos hermanos, es un gusto para mí nuevamente poder compartir este tiempo con ustedes para poder considerar a través de la palabra del Señor aquellas disciplinas fundamentales para lograr nuestra madurez en Cristo dentro de este módulo 2 de la Escuela de Siervos. Habíamos comenzado esta parte del estudio tomando una palabra que podía definirnos como cristianos maduros, que era sólido. En esta palabra la S correspondía a lo que era el señorío de Cristo, indispensable para lograr la madurez cristiana. La letra O era una herramienta fundamental y poderosa, que es la oración a través de la forma de comunicarnos con el Señor. La L, que vimos la semana pasada, que representaba la lectura de la palabra del Señor. La I, el involucramiento dentro de las actividades de la iglesia y las actividades para poder lograr llevar nuestros dones y nuestros recursos para el crecimiento de los hermanos. Y hoy vamos a continuar con las dos últimas letras, que son la D y la O, que representan lo que es el devocional y la ofrenda, dos disciplinas fundamentales también para alcanzar la madurez espiritual. El devocional, que es la primera de las disciplinas que vamos a ver hoy, es también fundamental, igual que las otras disciplinas, para poder obtener la madurez espiritual. Entonces, ¿cuál es la idea fundamentalmente de esta disciplina? El devocional, o el tiempo de devoción con Dios, es el tiempo individual que cada creyente debe pasar a solas con el Señor para poder obtener conocimiento del Señor, para poder obtener dirección para su vida, para poder conocerle de una forma íntima. Cuando hablábamos de la lectura de la palabra de Dios, decíamos que la lectura impersonal de la Biblia como un libro de texto no tenía ningún sentido en cuanto a obtener la madurez espiritual. Podíamos ser grandes conocedores de la Escritura y sin embargo no ser maduros espiritualmente. El conocimiento del Señor no solo se logra a través de conocerlo a través de las Escrituras, sino que también es importante conocerlo en nuestra vida, conocerlo en forma personal, poder establecer con Él una relación constante, una relación fluida, que haga de esto un hábito realmente útil, haga que nosotros podamos verdaderamente vivir en nuestra vida todos los principios espirituales que están reflejados en la palabra de Dios. ¿Cuál es el objetivo de este tiempo? El objetivo principal de este tiempo es conocer al Señor, como hemos dicho, y esto está reflejado en la carta del apóstol Juan, cuando dice en su predicación y en su carta: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando se habla de comunión, se habla de una relación íntima, de una relación de confianza, de una relación cercana con Dios y con el Señor Jesucristo y con los hermanos, y esto solamente se obtiene a través de un contacto fluido. No podemos pretender tener comunión con Dios si es que no tenemos un contacto fluido con Él a través del Señor Jesucristo, a través de la oración, a través de la reflexión en la palabra, y esto es lo que se logra en el tiempo devocional. No solo vamos a lograr conocer al Señor apartando un tiempo cada día para estar con Él, sino que es un tiempo útil para poder recibir dirección en cuanto a nuestras decisiones diarias. Cada uno de nosotros tiene a diario decisiones que tomar, opciones que elegir, situaciones de dificultad, situaciones de bendición. Y muchas veces no sabemos muy bien qué elegir, o no sabemos si lo que estamos haciendo realmente es para construcción y desarrollo de nuestra vida. La forma de saberlo fundamentalmente es a través de este tiempo devocional. El rey David decía en el Salmo 143: hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Es importante que nosotros pidamos la dirección del Señor antes de cada decisión, antes de cada acción, para poder ser bendecidos y evitarnos de esta forma muchos errores no forzados que muchas veces cometemos por obrar de acuerdo a nuestra inteligencia o de acuerdo a nuestro razonamiento, y no de acuerdo a lo que el Señor verdaderamente quiere para nuestras vidas. No solo vamos a conocer al Señor, sino que vamos a poder obtener dirección diaria en cada una de las cosas que necesitamos a través de este tiempo devocional. En este tiempo también tenemos la oportunidad de llevar a Dios nuestras necesidades.
Si nosotros tenemos una relación personal con quien es nuestro proveedor, con quien es nuestro Dios, con quien es nuestro Salvador, con quien es nuestro Hacedor, tenemos la oportunidad de hablar con Él, tenemos la oportunidad a través de la oración de presentarle nuestras dificultades a diario, presentarle nuestros temores, presentarle nuestras ideas, nuestras decisiones y de esta forma poder obtener su dirección, como decíamos recién, y esperar de parte de él la respuesta a nuestras necesidades diarias. Nosotros como cristianos habíamos dicho en la charla anterior que debemos buscar las respuestas siempre en el Señor, y la forma de buscar las respuestas es presentar al Señor nuestras necesidades, nuestras dudas y todo lo que a diario surge en nuestras vidas que puede requerir de su sabiduría y de su dirección para tomar decisiones. Y en último lugar, podemos decir que este tiempo es un tiempo importante para lograr capacitarnos para producir frutos. Sabemos la analogía que hace la palabra de Dios respecto a la vid y los pámpanos, diciendo que el Señor es la vid y nosotros somos los pámpanos y que separados de Él no podemos llevar fruto. Si nosotros entendemos claramente esta analogía, vamos a entender que la forma de estar unidos a Él es a través de esta relación diaria en nuestro tiempo devocional para poder estar en contacto con el Señor. Si nosotros decidimos alejarnos de Él durante un tiempo, no servimos para nada, no podemos producir este tipo de frutos. Entonces, no solo conocemos a Dios, recibimos dirección para nuestra vida diaria, podemos plantearle nuestras necesidades y nuestros miedos y nuestros temores y nuestras decisiones, sino que también estamos siendo capacitados en este tiempo devocional para poder ser cristianos que lleven fruto. ¿Qué cosas debemos considerar específicamente a la hora de plantear un tiempo devocional? Una de las cosas importantes es que busquemos un lugar y un tiempo preestablecido para hacerlo. Es muy tentador la idea, y muchas veces caemos en eso, de hacerlo en algún momento del día cuando tenemos un momento libre, y esto probablemente nos lleve al fracaso de que pasen días sin lograr este tiempo devocional. Lo mismo pasa si buscamos tener este tiempo de comunión con el Señor en un lugar donde no podamos estar a solas, donde no podamos estar concentrados en lo que estemos haciendo, que tengamos un tiempo en el cual no recibamos el fruto o no saquemos la utilidad que necesitemos por hacerlo a la apurada en cualquier momento como un hábito realmente mecánico y sin buscar verdaderamente un encuentro con el Señor. David decía en el Salmo 5, de mañana oirás mi voz al Señor, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esa es la forma en la que debemos acercarnos al Señor a través del tiempo devocional para poder tener un lugar, tener un tiempo, tener un espacio donde podamos escuchar su voz y donde podamos desarrollar esta comunicación con Él. Lo segundo es no apartar este tiempo devocional de nuestras circunstancias. Nosotros tenemos circunstancias diarias en las cuales necesitamos la dirección del Señor. Entonces no solo debemos buscar a Dios para conocer de Él, no solo debemos buscar al Señor para poder acercarnos a Él, sino que tenemos que entender que el Dios es el Dios de nuestro tiempo. Entonces Él puede, a través de este tiempo devocional, actuar en nuestra necesidad puntual. Es importante bajar lo que nosotros oímos del Señor en nuestro devocional a nuestra vida diaria, aplicar las cosas que a través del devocional recibimos de parte del Señor. No sirve de nada que tengamos un tiempo de devocional de lectura y oración que no nos ayude a vivir o que no tenga una aplicación práctica en el tiempo y en las circunstancias de nuestra vida. Para esto, por supuesto que es muy importante la actitud con la cual nosotros nos acercamos. Si nosotros tomamos este tiempo devocional como algo mecánico, como algo ritual, como algo que es solamente una costumbre, no va a pasar esto. Debemos acercarnos con un corazón sincero, ávido de escuchar la voz del Señor, con la actitud de oír, con la actitud de aprender, con la actitud de encontrar verdadero socorro a través de este tiempo, a través de la oración y a través de la lectura. Y esta actitud nuestra va a ser seguramente recompensada con el consejo, con el consuelo o con lo que el Señor considere necesario para nuestro tiempo y para nuestra vivencia. El Señor mismo tomaba este tiempo de estar a solas con Dios en su ministerio en la tierra. Si ustedes leen en Marcos 1, 35 al 37,
dice la palabra de Dios que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, el Señor Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Él mismo, aún siendo Dios, aún siendo el Hijo de Dios, buscaba este tiempo de soledad, este tiempo de comunión íntima con Dios para comenzar su día, para comenzar su ministerio. En este tiempo no solo debemos pensar en plantear nuestras necesidades, o no solo debemos pensar en tener un conocimiento teórico del Señor, sino que debemos tener en cuenta algunos elementos. Al acercarnos en este tiempo devocional al Señor, no debemos dejar de lado la adoración, reconocer a Dios por quien Él es, reconocer a Dios por su poder, reconocer que es quien suple nuestras necesidades. El rey David decía en el Salmo 145, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Es importante la adoración como principio de un tiempo devocional con el Señor. Es importante también un tiempo de oración, un tiempo de comunión íntima, un tiempo de lectura y meditación de su palabra. Y como decíamos recién, es importante que todo esto nos lleve a un cambio de actitud, que todo esto nos lleve a aplicar lo que escuchamos, lo que recibimos de parte del Señor en nuestra vida diaria. Entonces, resumiendo, este tiempo devocional es un tiempo importante por el hecho de que a través de esto nosotros conocemos más al Señor, conocemos más su influencia directa en nuestra vida, podemos presentar nuestras necesidades, podemos adorarle de una forma individual y estamos haciendo exactamente lo que necesitamos hacer para tener un cristianismo verdaderamente práctico. Esto, junto a la oración y a la lectura de la palabra, son elementos fundamentales para el crecimiento espiritual. El sexto hábito, y el último de estos 6 que estamos desarrollando para obtener la madurez espiritual, tiene que ver con lo que son los diezmos y las ofrendas, el diezmo y las ofrendas. Y un concepto fundamental para pensar en las ofrendas y en el diezmo es el hecho que, de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros somos administradores de la gracia del Señor. Es decir, que los bienes que administramos no son nuestros, sino que son del Señor. No se trata de cuánto nosotros vamos a dar de lo nuestro al Señor, sino cuánto de lo que el Señor nos da va a ser para nosotros y cuánto le corresponden al Señor. Tenemos una lectura importante en 1 Corintios 4:2, donde dice el apóstol Pablo, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El principio de esta disciplina del diezmo y de las ofrendas no tiene que ver estrictamente con la cantidad que nosotros ofrendamos, no tiene que ver directamente con cumplir una ley del Antiguo Testamento, sino que tiene que ver con el hecho de que nuestras ofrendas son una parte de la adoración que nosotros brindamos al Señor en reconocimiento de lo que Él nos ha bendecido y de lo que Él nos ha prosperado. El principio fundamental del diezmo y las ofrendas, entonces, es el corazón o la actitud con la que uno hace esta ofrenda. Es el hecho de poder sentirnos bendecidos y sentirnos agradecidos por esta bendición al Señor. En 2 Corintios dice, 2 Corintios 9, 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es muy importante la actitud y el corazón con el que uno hace la ofrenda o el diezmo y no tanto el ritual o el cumplimiento de algo que se haga a regañadientes o con pocas ganas o con un corazón totalmente lejano a lo que es esta disciplina. Fíjense que muchas veces se critica a las iglesias cristianas precisamente pensando que hay una cierta presión hacia sus miembros para ofrendar. Y esto es justamente lo que Dios no quiere, que alguien se sienta presionado a ofrendar o a diezmar, porque justamente lo que Dios ve es el corazón de quien hace la ofrenda y no la cantidad, ni el cumplimiento de esta ley.
El diezmo como palabra se refiere al 10%, y esto nace o se tiene en cuenta porque es una suma tradicional, una suma establecida por Dios a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Tenemos múltiples referencias en la palabra de Dios respecto a que las personas de la antigüedad dejaban un 10% de sus ganancias de sus primicias al Señor como muestra de agradecimiento por su bendición. Jacob decía en el libro de Génesis 28-22, esta piedra que he puesto aquí por señal será casa de Dios, cuando percibe la presencia de Dios, y dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. El diezmo como cantidad es algo establecido en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. El principio que para nosotros debería ser fundamental más que la cantidad o el porcentaje en sí es que Dios bendice a quienes dan generosamente. No es lo importante la cantidad, es importante realmente el corazón con el que se lo hace. Si uno es mezquino en ofrendar o en diezmar, está mostrando un corazón detrás de esa mezquindad. Si uno es generoso en cuanto a su ofrenda y a su diezmo, está mostrando un corazón agradecido. Pero lo importante es lo que dispongamos en nuestro corazón, y el diezmo va a ser un síntoma de lo que nosotros estemos viviendo. Es importante entender que el diezmo es una ofrenda voluntaria, y es importante entender también que el diezmo no es lo que me sobra, no es una parte que no me va a servir para nada, sino que es algo que yo he separado conscientemente de mis primicias, de lo que yo tengo. No necesariamente es lo que me ha sobrado cada mes, no es que yo uso todo mi dinero durante un mes y decido que si me queda algo o no me queda, eso es lo que voy a llevar a la iglesia como ofrenda. Y para esto, ustedes recuerdan que había en uno de los relatos en Marcos, donde la gente ponía todo su dinero para las ofrendas, y apareció una viuda que apenas ponía unas moneditas, y el Señor mismo dice, les digo que lo que ofrenda esta viuda es más importante que todo lo que ofrendaron los demás, porque ella de su necesidad ha separado esto para Dios. Es importante que no sea algo que nos sobre, algo que no nos genere ningún tipo de esfuerzo, sino por el contrario, que sea algo que hagamos a conciencia, pensando en que eso es verdaderamente lo que traduce el estado de nuestro corazón, y no solamente un rito o no solamente una obligación. El diezmo significa el agradecimiento que nosotros tenemos hacia el Señor por sus bendiciones, y significa también un acto de fe respecto a que nosotros estamos confiando en la provisión del Señor y no en nuestra propia administración. Un tema muy importante cuando hablamos del diezmo es cuál es la vigencia que tiene el diezmo en la iglesia cristiana. Sabemos que esto ha sido establecido para la iglesia, para el pueblo de Israel, pero mucha gente cuestiona la vigencia o no del diezmo en nuestro tiempo. Para esto tenemos que entender que en la ley existen aspectos que son rituales y aspectos que son éticos, o actitudes que tienen que ver con la ética. Los aspectos rituales, de los cuales los cristianos somos libres, como por ejemplo la circuncisión, por ejemplo cumplir ciertos días de reposo o fiesta sagrada, nosotros estamos como cristianos exceptuados de todas estas, reglas o rituales que tenían los judíos a través de la ley de Dios. Pero no estamos exceptuados de cumplir los principios éticos que la ley de Dios ha establecido, no solo para el pueblo judío, sino para nosotros como cristianos, como por ejemplo el honrar a los padres, como por ejemplo no cometer adulterio, no matar, tratar a los otros como quisiéramos que nos traten a nosotros. Es decir, todos los principios que tienen que ver con la ética y con el comportamiento siguen vigentes para los cristianos, y no así los principios rituales. El diezmo se podría decir que en este tiempo no es algo exigido al cristiano por la ley, porque era exigido para el pueblo de Israel. Entonces no estamos bajo la ley en cuanto al diezmo. Lo que sí debemos tener en cuenta es el principio de que Dios bendice a quienes dan generosamente para suplir las necesidades de la iglesia, y especialmente para quienes trabajan ministrando la palabra de Dios, para quienes trabajan para otros cristianos. Es decir, insistimos en esto, más importante que el diezmo es el corazón de quien lo hace.
Entonces se supone o se entiende que un cristiano bendecido por Dios y agradecido por esa bendición es capaz de dar de sus ingresos acorde a cuánto se ha sentido bendecido y no con la obligación del diezmo que tenían en el Antiguo Testamento. Si ustedes piensan en el principio, en la iglesia cristiana, en el libro de los Hechos, dice en una parte que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. No es que esto tenemos que hacer ahora, pero esto habla de cuál era el corazón, cuál era el espíritu de los primeros cristianos. El poner todo a disposición de la iglesia para que la iglesia no haya nadie que necesite nada y que pueda ser distribuido entre todos los cristianos. Entonces, cada uno de nosotros debería tomar estos principios y pedir sabiduría a Dios y ofrendar de una forma coherente, de una forma concordante a cómo ha prosperado, a cómo ha sido bendecido y a cuánto considera que Dios le ha ayudado a progresar, y no como una obligación, no como una regla rígida, ni mucho menos como una exigencia de la iglesia. Esto respecto al diezmo, pero muchas veces también tenemos que entender que se habla de diezmo, se habla de ofrendas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el diezmo y la ofrenda? El diezmo era una especie de culto establecido y regular que los judíos hacían a la iglesia, y que nosotros, si bien, como decimos, con las diferencias que hemos mencionado, hacemos regularmente a la iglesia este aporte del diezmo. ¿Qué es la ofrenda? La ofrenda es algo especial, algo que uno dispone en su corazón más allá del diezmo y que decide entregarlo como parte de su agradecimiento o de su adoración al Señor. Entonces, uno por diezmar no está exceptuado de hacer ciertas ofrendas que considere necesarios o que sea movido a través de su corazón o de lo que el Señor hace en su corazón para hacer. Por ejemplo, uno puede diezmar a la iglesia o puede hacer su ofrenda regular a la iglesia y eventualmente sentir de parte de Dios el deseo de ayudar puntualmente a algún misionero o alguna persona que está en necesidad puntual. Y esto es parte también de la adoración al Señor. Entonces, con estos principios que hemos estado considerando hoy, el principio del devocional y el principio de la ofrenda, concluimos estas disciplinas fundamentales incluidas en este módulo 2 para ir obteniendo la madurez espiritual. Cabe recordar, antes de terminar, que no es el ejercicio de estas disciplinas lo que nos va a llevar a la madurez espiritual solamente, sino que el ejercicio de estas disciplinas son lo que permiten el accionar del Espíritu Santo en nuestra vida, que es quien verdaderamente nos va a dar el crecimiento espiritual. Ojalá así sea y espero poder verlos pronto.